Vamos a culminar hoy el tema relacionado con los auxiliares de los comerciantes. Espero hayan hecho la tarea para que el conocimiento a impartir hoy sea más fácil. Andrea, ¿me puede dar los pormenores de lo que se les dejó, indicándome el concepto de auxiliar de comercio, si lo tiene? ¿En qué consisten estos? Sí, licenciado, usted dejó quiénes son los dependientes y qué clase de dependientes hay, qué es un agente de comercio y cómo se diferencia el distribuidor, y qué es un corredor y cuál es su función y diferencia con el comisionista. Entonces, yo tengo aquí que los dependientes son las personas. ¿Se lo digo? Sí, por favor. Los dependientes son las personas que el comerciante emplea para que los ayuden en la gestión de su empresa o establecimiento, realizando funciones subordinadas o de confianza sin poder general de representación. Están los dependientes de escritorio de administración, los de mostrador de ventas, de confianza, de servicio o subordinados menores. El agente de comercio es un auxiliar independiente del comerciante que se encarga de promover, negociar o concretar actos o contratos de comercio en nombre y por cuenta de uno o varios comerciantes sin tener relación laboral con ellos. El distribuidor es una persona o empresa que compra productos a un fabricante o proveedor para revenderlos por su cuenta y riesgo en una zona o mercado determinado. A diferencia del agente, el distribuidor sí compra las mercancías, las hace suyas y luego las revende. Y el corredor es un auxiliar independiente. Subrayar eso, revende. Okay. El corredor es un auxiliar independiente del comercio que actúa como intermediario entre dos o más personas para facilitar la conclusión de un contrato o negocio mercantil sin estar vinculado a ninguna de ellas. Su papel es poner en contacto a las partes, ayudarlas a llegar a un acuerdo, pero no actúa en nombre de ninguna ni representa a nadie. Y el comisionista es un auxiliar del comerciante que actúa por cuenta ajena, ejecutando encargos mercantiles específicos llamados comisiones, pero en su propio nombre. Entonces el corredor solo es un intermediario que une las partes y el comisionista actúa realizando el negocio por encargo de una de ellas. Gracias, Andrea. Muy bien. Melanie. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Abran sus cámaras, por favor, todos. Abran todos sus cámaras, por favor. A ver, Melanie, ¿cuál es el contenido de su trabajo? Ok, licenciado. Un agente del comercio es un profesional autónomo y dependiente que se encarga de promover, negociar y en concretar contratos mercantiles en nombre y por cuenta de una o varias empresas a las que representa en una zona específica. Su relación se rige por un contrato de agencia y su principal función es intermediar en la compraventa de bienes y servicios por conseguir nuevos clientes y mantener los existentes, recibiendo una comisión por la venta que genere. Un distribuidor es una persona o empresa que adquiere los productos directamente de uno o varios fabricantes para revenderlos dentro de su propia red comercial. A diferencia del agente, el distribuidor no solo intermedia, sino compra la mercancía, se convierte en un propietario legal de los productos y asume el riesgo de la venta. Yo hice una tablita en donde coloqué las características del agente de comercio y el distribuidor mercantil. En donde puse que las características son el riesgo, remuneración, facturación y cobro y estructura legal. En el agente comercial, el riesgo no asume el riesgo de las operaciones, ya que no compra la mercancía. Su riesgo se limita a no obtener la comisión si no se
concretan las ventas. En cambio, con el distribuidor, en el riesgo asume el riesgo comercial y financiero de la venta, incluyendo el inventario no vendido, fluctuaciones del mercado, y el cobro es al cliente, es a los clientes. La remuneración en el comercio, en el agente de comercio, gana una comisión sobre la venta o negocios que concreta en nombre de la empresa que representa. En el distribuidor, la remuneración obtiene sus ganancias del margen de venta, es decir, la diferencia entre el precio de compra al fabricante y el precio de venta al cliente. También tenemos el corredor. Un corredor es un auxiliar de comercio que actúa como mediador imparcial, poniendo en contacto a dos o más partes para que realicen un negocio sin representar legalmente. El comisionista. Un comisionista es un comerciante que ejecuta actos de comercio por cuenta de otro, pero actúa en su propio nombre. En esencia, es un mandatario mercantil. Solo. Gracias, Dani. Jonathan. ¿Silencio? ¿Hizo la tarea? Sí, le digo todos los conceptos. Por favor. Comer- Y después voy a dirigir unas preguntas. Comerciantes son personas que, sin ser comerciantes, en muchos casos apoyan al comerciante en sus actividades comerciales. Ejemplo, auxiliares que son factores, o los dependientes y agentes de comercio. Esos son auxiliares de comercio. Un factor es una especie de gerente de la empresa, administra el negocio, abre y cierra el establecimiento. Un dependiente es una persona que trabaja dentro del establecimiento comercial en relación laboral directa, generalmente atendiendo al público detrás del mostrador. También tengo lo que es agente de comercio. Es una persona que actúa de forma permanente con uno o varios principales, promoviendo o celebrando contratos mercantiles en su nombre y por su cuenta. ¿Qué diferencia hay entre un agente de comercio dependiente y uno independiente? El agente dependiente forma parte de la empresa, actúa por orden y cuenta principal de una relación laboral, y el agente independiente opera con su propia empresa, ligado al principal contrato mercantil, y no tiene relación laboral. Muy bien. Siga, Jonathan. Como que salió Jonathan. ¿Tienen bien su señal? Porque aquí me marca algunos que no tienen bien su señal. Bien, fíjense pues. ¿A qué agente, a qué auxiliar de comerciante se le obliga a tener patente de comercio o patente para tener la autorización para trabajar? ¿Alguien me puede responder? ¿A quién de estos auxiliares de los comerciantes se le obliga a tener una autorización para trabajar? Susan. Dos, ¿a qué auxiliar de comerciantes se le obliga a llevar libros de contabilidad? Y tres,
¿quién puede tener representación para actuar en el extranjero? Si hicieron el trabajo y no consignaron esto, asumo que mecánicamente, pero no le pusieron la atención. Ahorita no lo estén buscando. ¿Está bien su señal o es mi señal? ¿Me pueden indicar? La mía está bien, doctor. No. Buenas tardes, doctor. Disculpe, yo le escucho un poco entrecortado. Ajá. Sí, yo creo que la señal ha de ser de alguno de ustedes, pero a mí solo me marca aquí que ustedes no tienen señal. Pero bueno. Pónganme atención y después esas preguntas que les hice van a irse explicando. Vámonos al artículo 2 del Código de Comercio. Artículo 2. Dice el artículo 2, comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro. Cualesquiera actividades a que se refieren a lo siguiente. Expande. Ese es un comerciante. Actúa en nombre propio y con ánimo de lucro. Veamos el artículo 4. Cosas mercantiles. Son cosas mercantiles, 1, los títulos de crédito. 2, la empresa mercantil y sus elementos. 3, las patentes de invención y de modelos, las marcas, los nombres y avisos comerciales. ¿Qué más? Ahora regresemos al artículo 2. Y en el numeral 4 dice, los auxiliares de los anteriores. En ese gran contexto, existe un auxiliar de comercio que le sirve a grandes empresas. Ejemplo, la bolsa de valores actúa como tal. Pero aquí se está refiriendo específicamente lo que vimos a individuos, personas individuales y en algunos casos a empresas y sociedades mercantiles. Vean el libro número 2 del Código de Comercio. ¿A qué se refiere el número 2? ¿Qué está contemplado en el libro número 2? Al registro mercantil. Vean el artículo 333. Y de esto ustedes vayan tomando ahí nota. Dice, registros. El registro mercantil será público y llevará los siguientes libros. 1 de los comerciantes individuales, 2 de las sociedades mercantiles, 3 de las empresas y establecimientos mercantiles, 4 auxiliares de comercio. 5 de presentación de documentos, 6 libros, etc. Ahora, ¿qué debe de inscribirse? Vean el artículo 335. Nos veamos mejor el 334. ¿Quiénes están obligados al registro? Es obligatoria la inscripción en el registro
mercantil jurisdiccional de los comerciantes individuales que tengan un capital de 2.000 quetzales o más. 2, de todas las sociedades mercantiles. 3, de las empresas y establecimientos mercantiles comprendidos dentro de estos extremos. 4, de los hechos y relaciones jurídicas que se especifiquen. Y 5, subrayado, auxiliares de comercio. Y sí, la inscripción de comerciantes individuales y auxiliares de comercio y de las empresas y establecimientos mercantiles deberá solicitarse, subrayado, dentro de un mes de haberse constituido como tales o de haberse abierto la empresa o el establecimiento. Vamos aterrizando. 335. ¿Quién es un comerciante individual? ¿Y por qué estoy trayendo a colación temas que ya vimos? Comerciante individual 335. La inscripción del comerciante individual se hará mediante formulario físico o solicitud electrónica que únicamente comprenderá y detalla qué es lo que se va a presentar para quedar yo inscrito como comerciante individual. Luego, en el 337, en el 336 se refiere cuándo se constituye una empresa y en el 337 las sociedades mercantiles. ¿Por qué hago esta referencia? Los auxiliares de los comerciantes, fíjense, se los voy a dar por escrito después, pero pónganme atención ahorita. No son comerciantes. O en algunos casos sí lo son. Pero el comerciante actúa en nombre propio y con ánimo de lucro. El auxiliar del comerciante actúa por delegación, por autorización, por concesión. Va a depender del tipo de auxiliar de comercio que sea. Él va a actuar, inclusive por virtud de una relación laboral, pero profesional. Entonces, este auxiliar viene y apoya al comerciante en su actividad para que éste desarrolle esa actividad económica dentro del comercio. En algunos casos, ese auxiliar tendrá responsabilidad. En algunos no, porque va a actuar en calidad de dependiente, pero no como el dependiente demostrador. Este dependiente, entiéndalo como esa relación. Y en algunos casos va a actuar de forma independiente. El factor que ya vimos es ese individuo cuya relación nace de un mandato, de un nombramiento o de la relación laboral, dice. Él actúa en delegación de, porque el empresario le otorgó un mandato con representación. No está actuando en nombre propio, sino está actuando en virtud de un mandato. Y para eso vimos el Código Civil. 2, no le quiere otorgar un mandato, pero le dice, elaboremos un acta notarial de nombramiento, de factor. O una relación de trabajo, pero aquí el contrato de trabajo debe de indicar que él es factor y cuáles son sus facultades. Entonces, el factor va a actuar en representación de, por virtud de una delegación que le otorgó el principal.
y que solamente va a tener las facultades que determine el mandato o el nombramiento e inclusive la relación de trabajo. Puede hacer o llevar a cabo negocios no contemplados en el mandato o en el nombramiento, sí, siempre y cuando que sean del giro de esa empresa. Pero si no corresponden al giro de esa empresa, entonces responde en lo personal. Ese mandato, ese nombramiento puede ser revocado. Deja sin efecto. En ese mandato o en ese nombramiento, yo como dueño de la empresa individual, le puedo estar diciendo, puede vender los bienes. Pero miren esto, la empresa es un bien mueble. La empresa no tiene personalidad jurídica, aunque en la doctrina hay posturas donde dicen, no, la empresa puede ser considerado, aunque sea un bien inmueble, como el bien o como una especie de una sociedad mercantil. Pero esto es doctrinario. Porque se va a tener su propio patrimonio, sí, pero fíjense que si yo soy el dueño de la empresa me pertenece, es un bien mueble, está dentro de mi patrimonio. En consecuencia, tenemos el mismo número de identificación tributaria, el NIT. Si puede constituirse como una unidad económica diferente, vamos a encontrar en unas determinadas leyes especiales, dice que podrán celebrar ciertos contratos, por ejemplo el leasing o el factoring, entes, dice. Y el Código Tributario los considera como pseudo personas, porque generan actividad económica. Entonces, ¿cuál es la característica de estos auxiliares de los comerciantes? Uno, que actúan por delegación, por concesión, por autorización, o por algunos casos, por una relación de trabajo. Punto segundo. Dependiendo del auxiliar, del comerciante, este puede ser una persona individual o una persona jurídica. Entre paréntesis pueden poner, por ejemplo, el distribuidor o el agente, y cierran paréntesis. Que gozarán dependiendo quién sea ese auxiliar de una remuneración de una retribución o una comisión. Aparte, estos auxiliares de los comerciantes deberán inscribirse en el registro mercantil para que surta efectos contra terceros. Aparte,
Cuando se haya otorgado un mandato, entre paréntesis, como ejemplo, factor. Este mandato deberá inscribirse en el archivo de protocolos y en el registro mercantil. Punto y seguido. En algunos casos, el auxiliar del comerciante no es considerado comerciante. Entre paréntesis, ejemplo, el factor, el dependiente, el corredor y el comisionista. Cierra paréntesis. Entonces ya establecimos primero en la clase anterior y hoy un resumen de quién es el factor. Para concluir, el factor es el que tiene a su cargo la administración de un establecimiento. Abre la puerta, cierra la puerta, cobra, tiene a su cargo los dependientes, hace pedidos, tiene el manejo y entrega cuentas. ¿Qué pasa con el dependiente? Entremos ahora ya al dependiente. Del artículo 273. En adelante. Y dice que son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento. Fíjense que sigue insistiendo, empresa o establecimiento, por cuenta y en nombre de el propietario. Ahorita ¿quién es un dependiente? Y dice en el 274, los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento en que trabaja, relación laboral, están facultados para realizar las operaciones que aparentemente estuvieran a su cargo y para percibir en el establecimiento los ingresos por venta y servicios que efectuaren, salvo que el principal anuncie al público en lugares visibles que los pagos deben hacerse en forma distinta. Él es un trabajador. Pero este está detrás, como dijo Jonathan, detrás del mostrador. Pero puede haber un dependiente viajero. Y dice en 271, los dependientes viajeros se consideran autorizados, fíjense, ya no relación laboral, dice autorizados, para operar a nombre y por cuenta de los principales y para recibir el precio de las mercaderías que vendan. Para que cualquier limitación a tales facultades surta efectos contra terceros, deberá constar con caracteres visibles en los formularios utilizados para la suscripción de pedidos. 276. La recepción de mercaderías o documentos que el dependiente hiciere por encargo del principal se tendrá como bien hecho. Entonces, ¿cuáles son los dos sujetos en los dependientes? Uno, el dependiente, relación laboral, y el dependiente viajero. Este dependiente viajero, fíjense,
Podrá ser ese vendedor que anda en los pueblos, pero tiene una relación, una autorización. ¿De quién? Que es el segundo sujeto, el principal. Fíjense que eventualmente también este dependiente viajero podrá hacer o celebrar negocios en otros países. Ustedes pueden facultarlo para que lleve a cabo la venta de mercaderías en otros países, o a ustedes los nombren como dependientes o dependientes viajeros de alguna empresa del extranjero para que celebren contratos de mercaderías en Guatemala. Citen. Jóvenes, fíjense que hay aquí de mi parte, una inquietud. Estamos hablando acá de auxiliares de los comerciantes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro, primero, definir qué son auxiliares de los comerciantes. Segundo, quiénes son los auxiliares de los comerciantes. Y tercero, qué relación hay con el artículo 2 del Código de Comercio. Específicamente en el apartado que le leyó el doctor, los auxiliares de las anteriores. Entonces les había pedido a ustedes el otro día que anotaran ahí que estos realizan actos auxiliares. ¿Me explico? En este caso nombramos bolsa de valores, bancos, almacenes generales de depósito, que son sociedades anónimas especiales. ¿Se recuerdan que hablamos de eso el otro día? ¿Por qué son especiales? Porque persiguen un objeto totalmente diferente a una sociedad común, a una sociedad anónima común, y porque su capital es íntegramente pagado. Por ejemplo, digamos, para una sociedad anónima especial que se vaya a dedicar al tema de los seguros, fíjense que se rige por la Ley de Actividad Aseguradora. Por eso se llama sociedad anónima especial, ¿sí? Su patrimonio, aportaciones, acciones, pero especialmente su capital debe ser íntegramente pagado. Digamos que ustedes y yo quisiéramos dedicarnos a formar una sociedad anónima especial que se dedique a los seguros. Primero nos tenemos que regir por la ley especial, actividad aseguradora. Segundo, interviene la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria. Tercero, ya tenemos que tener listo el capital. Si vamos a cubrir solamente seguros de vida, si vamos a cubrir en qué ramo del seguro nos vamos nosotros a especializar o a dedicar para servir al público. Entonces, con base en eso tenemos que tener un capital establecido. Por eso se llaman sociedades anónimas especiales. Vale. Ahora, toda sociedad, y esto les tiene que quedar claro, ya el doctor se lo dijo, toda sociedad tiene que tener una empresa. Ojo, la empresa puede estar o puede subsistir sin que hayan socios detrás, me explico. Melanie quiere tener su propia empresa como emprendedora, entonces ella va, inscribe su empresa y se inscribe ella como empresaria o como comerciante individual, me explico. Y ella solita tiene su empresa, contrata un factor, contrata un dependiente, contrata un trabajador, pero ella va a ser la propietaria de su empresa, ¿sí? ¿Es ella parte de una sociedad anónima para esa empresa? No, pero ella la puede llevar sola, a eso voy. Ahora, permítanme un momento. Una sociedad, jóvenes, puede estar o subsistir sin una empresa. ¿Qué opinan ustedes? A ver, respuesta, ¿sí o no? Claudia. No, licenciada. ¿Por qué no? No puede. Porque la sociedad tiene como objeto el lucro. Ahí estamos. Es la lógica, ¿verdad, Claudia? Es el sentido común que vamos a utilizar. Una sociedad anónima tiene un objeto y, como bien indica Claudia, el objeto es el lucro, un principio del derecho mercantil. Entonces, ¿en dónde va a llevar a cabo el objeto?
¿En dónde va a lograr realizar esos actos de comercio que establece la ley? A través de su empresa. Entonces, les voy a dar ahorita, en cuestión de 2 minutos, quiero que escriban como los rápidos del oeste, jóvenes. Diferencia entre una empresa y diferencia entre una sociedad mercantil. Doctrinariamente puede haber ahí una teoría que indique que la empresa puede ser una persona jurídica, una pseudo persona, o que puede tener personalidad jurídica. Pero como bien indicó el doctor, esto es teoría, es doctrina, son estudios que realizan. Que llegue a ser una persona, evaluémoslo nosotros ahorita. Anoten ahí les voy a dar 2 filas. Les voy a dar primero todo lo que es la empresa. Anoten, empresa. Atendiendo a 655 jóvenes, la empresa es un bien mueble. Segundo, puede embargarse. ¿Se recuerdan que pusimos un ejemplo en clase el otro día del embargo? Por supuesto que el embargo es con carácter de intervención. No se rige por lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, sino por lo que establece el Código de Comercio. No tiene personalidad jurídica. Por ende, fíjense jóvenes, si es un bien mueble, entonces es un objeto. 4.2 del Código de Comercio, es una cosa mercantil. Siguiente, hay propietario. Siguiente, tiene nombre comercial. Una empresa jamás en la vida se va a identificar con una razón o denominación social, porque la razón o la denominación corresponde a la identificación de una ¿qué? Sociedad mercantil o un comerciante social. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y un nombre comercial se va a identificar con una empresa se va a identificar con un nombre comercial. Les voy a poner un ejemplo. Edson y sus ojitos de enamorado. Él va a llevar a su pareja a la distribuidora de alimentos y productos alimenticios Sociedad Anónima. Fíjense qué romántico. Usted va a decir, Edson, así, mira, te quiero llevar a la distribuidora de alimentos, importadora y exportadora de alimentos Sociedad Anónima. O va a decir simplemente, quiero llevarte a Pollo Campero. Fíjense, estoy haciendo propaganda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La distribuidora de productos alimenticios Sociedad Anónima es una denominación social que va a distinguir a una sociedad anónima, mientras que el nombre comercial es la empresa, ese cajón en donde va a llevar él a su novia, y donde hay mesas, sillas, hay trabajadores, hay un mostrador, hay una caja registradora, ¿sí? Hay una cocina, todo eso es la empresa. Entonces se identifica con un nombre comercial. Y ahorita vamos a seguir con el tema de los auxiliares. Tiene patente de empresa. Ahora vámonos a la sociedad mercantil para que les quede bien clara la diferencia. Vámonos a la casilla de sociedad mercantil. No es un bien mueble. No puede embargarse. Tiene personalidad jurídica. Pregunto, ¿la sociedad es un sujeto o es un objeto, jóvenes? Es un sujeto. Gracias, Eric. Es un sujeto. Siguiente, tiene socios. Se identifica con razón o denominación social. Se identifica con razón o denominación social. Y tiene patente de sociedad. O sea, patente de comercio de sociedad. Y por lógica, jóvenes, una sociedad mercantil tiene que tener su patente de comercio de empresa, ¿verdad?
Entonces, cuando estamos hablando de un factor o de un dependiente, son auxiliares de los comerciantes que van a servir a la empresa, van a estar trabajando en la empresa, ¿oyeron? No en la sede de la sociedad. Melanie puede tener sus factores como empresaria, puede tener un dependiente en su empresa, ¿verdad? Y si una sociedad anónima tiene su empresa, entonces la empresa va a necesitar el apoyo de auxiliares de los comerciantes. ¿Va quedando más claro, jóvenes? ¿O los hice más bolas? Díganme algo para ver si puedo aportarles algo más o nos quedamos ahí, jóvenes. ¿Queda más claro o tienen dudas al respecto? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, licenciada, estas características que nos acaba de dar son bastante vitales para comprender la diferencia entre una y otra. Perfecto. Quedémonos ahí. Gracias, Claudia, por su intervención. Gracias, doctor. ¿Doctor? Sí, no. Bien. Entonces, que nos quede claro que un dependiente está detrás del mostrador y un dependiente viajero no está detrás del mostrador, sino que anda fuera del establecimiento, vendiendo mercaderías con autorización del principal. Este no puede delegar su función en cualquier otra persona. Ahora veamos el artículo 280. Aquí fíjense que sí existen contratos. 280. Agentes de comercio. Son agentes de comercio las personas, no está diciendo individuales o jurídicas, personas, está incluyendo a los dos, que actúan de modo permanente, aquí sí hay una permanencia, en relación con uno o varios principales, promoviendo, subrayado, contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. ¿Qué hace entonces? ¿Cuál es la función principal de un agente de comercio de punta? Es la promoción de contratos mercantiles. Celebrados en nombre del principal. Él es un representante, por eso dice, y distribuidores y representantes. ¿Aquí qué hay? Aquí existe una delegación. Dice, los agentes de comercio pueden ser, 1, dependientes, si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a esta por una relación de carácter laboral. Entonces el agente promueve contratos y negocios jurídicos por el principal, y lo cual hace en forma permanente, está ahí siempre. Este está en relación de dependencia, entonces es un agente de comercio dependiente. Está delegado por, pero fíjense en el número 2. Independiente, si actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, subrayado, contrato de agencia. Entonces, una entidad X me contrata
para que celebre en nombre de ella. Negocios jurídicos. Pero antes he celebrado con el principal un contrato de agencia. Y escriba: en el agente de comercio dependiente enciendan sus cámaras de nuevo, como que se fue la señal. ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctor, y tienen abierta su cámara. Okay. En el caso del dependiente, su relación es laboral. En el agente independiente, tengo una empresa y le voy a prestar servicios a esta, al principal, y voy a celebrar contratos por ella, los cuales son válidos. ¿Por qué? Porque me ha dado la representación. Les voy a poner un ejemplo hipotético, pero al fin ejemplo. Yo tengo un establecimiento de venta de vehículos nuevos, pero celebré con la Hyundai de Guatemala o Excel un contrato de agencia donde yo voy a distribuir, fíjense, ya estoy mezclando otros vehículos de esa marca o los manejados por Excel. Él me da la autorización para que yo utilice mi empresa como un medio, que no tenga necesidad de ir el interesado a la agencia Hyundai, sino que puede llegar conmigo. Ejemplo, Gustavo Molina. Tiene en venta cantidad de vehículos y puede tener un contrato de agencia con diferentes entidades para que los representen la venta de vehículos nuevos o usados en su empresa. Entonces nos une ¿qué? Un contrato, pero no laboral, sino un contrato de agencia. Entonces soy independiente. ¿Qué beneficios voy a obtener? Por supuesto, una comisión por venta, que lo va a diferenciar del contrato de distribución, porque en el contrato de distribución Gustavo Molina le compra los vehículos a la Hyundai o a Excel a un determinado precio y él los vende por un determinado precio también que la agencia le fije, que va a ser su cuota de beneficio económico. Sigamos con el artículo 280. Dice: los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por su cuenta propia para vender, escúcheme, para vender, distribuir, promocionar o colocar bienes o servicios en el territorio nacional cuando así lo haya convenido con el principal. Entonces, este contrato de agencia también me puede dar la representación una empresa o una sociedad mercantil del extranjero para que yo venda sus productos aquí. Los venda, los promocione y los distribuya. Entonces, en este contrato de agencia independiente pueden ser subrayados, nacionales y extranjeros. Porque no solamente voy a promocionar el producto, sino voy a comercializarlo, voy a distribuirlo, voy a venderlo. Antes existía una ley específica para el contrato de agencia, donde habían ciertos parámetros, donde si el principal no le mandaba los bienes, podía darse por rescindido el contrato. Si el agente aquí no llenaba las expectativas del principal, o no vendía la cantidad de dinero que se obligó en forma mensual o en forma anual, inclusive tendría que indemnizar al agente principal.
Y dentro de este mismo ya considera al distribuidor. Vean el siguiente párrafo. Dice, son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expanden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica y subrayada, nacional o extranjera, llamada principal, a quien están ligados por un subrayado contrato de distribución. Entonces, en la misma temática, le dice, este es un agente dependiente. Este es un agente independiente que va a promocionar y va a tener derecho a una comisión. Y en el tercero le dice, este es un distribuidor. Pero fíjense que aquí va a cambiar, porque el distribuidor compra y representa a la entidad y revende el producto. Ejemplo, la Cofinio Estal es la representante de Toyota, que celebró un contrato de distribución con Toyota Japón. Entonces, Toyota Japón le pide 1,000 vehículos y los cuales van a ser divididos en tal. Por ejemplo, las diversas series que tiene, los Rone, bueno, cualquier serie, ahorita no se me viene, de vehículos, sedán, grandes, pequeños, camionetas, etc. Pero Cofinio las compró. Y él las revende al precio que le diga Toyota Japón. Pero como es tu representante exclusivo, fíjense, aquí ya puede haber ya distribución exclusiva. Le dice, usted va a tener la licencia de uso de la marca. Dentro del contrato de distribución le va a meter que puede utilizar su marca. Pero lo sujeta a condiciones. Nosotros le entrenamos a su personal. Usted va a vender repuestos y accesorios de marca nuestra. No podrá vender ningún repuesto o accesorio que no venga de nosotros. Usted prestará el servicio y tendrá personal entrenado por nosotros e instalará talleres específicos y no recibirá otro vehículo que no sea esa marca. Lo sujeta. En la comisión le da, en la concesión independiente le da una comisión. En la distribución, además de darle la representación, le da la licencia de uso de marca, le da el know-how, el cómo hacer, y lo sujeta a condiciones. Pero ¿qué hizo Cofinio? Le compró y le revendió a usted. A los compradores se les revende lo que ella compró. Sigamos con la parte siguiente. Las disposiciones de este capítulo regirán la actividad de otros agentes que se dediquen a colocar, fíjense, seguros, contratos de capitalización, de ahorro y préstamo y similares, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Quiere decir que aquí ya se expande y ya no va a ser una simple mercadería, sino le va a decir, puede ser una agencia bancaria, una sucursal bancaria de un banco extranjero, puede ser una aseguradora, una financiera. Entonces en la agencia ya viene el macro. No es una simpleza. Entonces dice, usted me puede representar. Celebramos un contrato de agencia. Una entidad extranjera le da autorización. Por supuesto, si es un banco, es una bolsa de valores, una financiera,
no solamente debe inscribirse en el registro mercantil, sino también tener la autorización de la Junta Monetaria. Sí, por el contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencia de uso u usufructo de propiedad industrial e intelectual y franquicias. Dice, señor, si va a ser una franquicia, simplemente no va a ser un agente. La franquicia, por ejemplo, de McDonald's. No podemos considerar a McDonald's como un agente de comercio, sino que ahí hay una franquicia con una licencia de uso de marca. Esta no es. Entonces, ¿qué va a hacer la agencia? ¿Qué va a hacer un distribuidor? Venta de mercaderías y productos. Claro, McDonald's distribuye, vende, pero productos comestibles. Entonces, a esto lo deja por un lado y va a hacer un contrato de franquicia totalmente diferente. Y agrega que en el contrato de distribución puede existir exclusividad. $281. Salvo pacto o en contrario, los agentes de comercio pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividades y negocios y aún actuar por cuenta de otros principales cuyos productos o servicios no compitan entre sí. Quiere decir aquí, y ponen a la par, puede haber exclusividad o no exclusividad. Yo como agente puedo representar a varias casas, pero también me pueden atar a ser un agente con exclusividad dentro de una región, dentro de un país. Sigamos. ¿Cuáles son las condiciones generales? 242. Las condiciones generales en que el agente de comercio dependiente puede presentar y tramitar propuestas o, en su caso, contratar podrán ser alterados por el principal y las modificaciones serán obligatorias para el agente desde el momento en que lleguen a su conocimiento. ¿Por qué? Porque es un contrato. ¿Pueden cambiarse las condiciones? Sí. Pero veamos el 283. Aquí dice distribuidor o representante. Subrayado exclusivo. Dice, el principal puede valerse simultáneamente de varios agentes. El principal puede tener varios agentes en el país. Distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad. Salvo cuando les hubiera otorgado por contrato la calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada. Fíjense pues, un agente de comercio, puede ser el representante de varias empresas extranjeras o del país. Y se lo va a ceder al principal. Pero el principal le puede decir, te otorgo la exclusividad en Guatemala o en Centroamérica. O le puede decir, mira, yo te voy a conceder la agencia o la representación o la distribución, pero yo voy a tener otros distribuidores. Entonces, pueden equilibrar. El agente puede ser representante de varias, como el principal puede elegir a uno o varios agentes o varios distribuidores en la misma zona. Solamente habrá una limitación cuando el contrato es por exclusividad. 285. El agente podrá, en todo caso, recibir quejas y reclamaciones con relación a los negocios celebrados por su intermedio, subrayar, por su intermedio, las que deberá transmitir al principal con la mayor brevedad posible. Tengo un problema con fulano que se está quejando porque el producto no le vino bien. Puede serlo. Entonces, el principal le va a llevar un control también a la gente. Vean el 286. Funciones de la gente. Las relaciones entre el principal y el agente independiente
Salvo lo dispuesto en este capítulo, se regirán por el convenio de ambas partes, independiente. Entonces, el contrato deberá poner cuáles son las funciones y limitaciones y prohibiciones y derechos de cada uno de ellos. Aquí estamos hablando de un contrato. Sí, el agente deberá transmitir sin dilación al principal copias fieles de los pedidos y ofertas que reciba y de los contratos que celebre, si estuviere facultado para actuar por cuenta de este último, en cuyo caso queda obligado por el principal. ¿Qué sucede aquí entonces? Aquí lo que me interesa es que ustedes sepan diferenciar, que hay agente dependiente, hay agente independiente, hay distribuidores y ambos representan. En uno de ellos hay relación laboral y en otro hay una relación eminentemente profesional. Esto se estudia más todavía en Derecho Mercantil 3, en contratos. Ahorita me interesa nada más que ustedes sepan qué son estas personas. Vean el 288. Salvo pacto expreso que lo estipula de otra manera en cuanto a la remuneración de la gente, este tendrá derecho a una comisión subrayada. Comisión. Sobre la cuantía del negocio que se realice por su intervención de acuerdo con los usos y prácticas del lugar. Entonces, ¿qué recibe el agente? Recibe una comisión. Pero el agente independiente. Porque el agente dependiente ya tiene una relación laboral y entonces tiene derecho a remuneración. 289. Si por dolo o culpa del principal no llegara a realizarse en todo o en parte un negocio contratado por medio del agente, yo celebré un contrato y quedaron de enviarme la mercadería. Este conservará el derecho a reclamar íntegra su comisión. No me mandaron la mercadería. No pude entregársela al comprador. No puede venir al principal y decirle, no, es que no pude enviarte la mercadería. Usted me paga a mí la comisión. Si era de 10 millones, usted me paga mi comisión. No, es que como no entregamos la mercadería, no importa. ¿Por qué? Porque el comprador, fíjense, el comprador, como él es representante, el comprador puede demandar a la gente independiente. Y él va a tener problemas. Entonces, el agente independiente tendrá que hacerle el reclamo al principal para el cumplimiento de las obligaciones. Y en el 290 nos dice cuáles son las formas de vencimiento de ese contrato. Y que el contrato puede terminar o rescindirse. Eso sí lo apuntan, pero eso, como les digo, aquí ya ven compraventa internacional, que eso es CIFOFAS, ya nos metemos a Incoterms, que ahorita nos confundiría total. Cita. En el artículo considero importante que lo anoten. Fíjense que el 288 en el primer párrafo al final dice una comisión sobre la cuantía del negocio que se realice por su intervención de acuerdo con los usos y prácticas del lugar. Obviamente tienen que ser usos dentro del parámetro de la buena fe, ¿sí? Dentro de los parámetros de la moral y también observando algunos aspectos de la ley. Entonces anoten ahí usos mercantiles, entre paréntesis, lex mercatoria. No requiere como tal una ley, ser parte de un ordenamiento jurídico, sino con base en los principios de buena fe y verdad sabida, van a celebrar ellos estos negocios. Entonces, usos mercantiles o lex mercatoria. Ahora, doctor, me genera duda con respecto al uso que hablábamos en el artículo 280, en el último párrafo, que dice, por el contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso. Para que nos quede claro, se tienen que utilizar en determinado momento ciertas licencias de uso, ¿verdad, doctor? No necesariamente una franquicia, sino que el agente va
digamos, para promocionar un producto, o llamémosle un distribuidor que quiera vender productos de un principal, tiene que utilizar su marca, ¿verdad, doctor? ¿Esta es una excepción a la regla? Sí. ¿O cómo podemos Porque lo encajar que sucede es eso de la que marca? lo que hacen es que celebran un contrato de distribución por separado y un contrato de licencia de uso de marca por separado. Y de know-how, inclusive. Uh-huh. Sí, pero como el artículo establece de uso o, vamos a ver, licencias de uso, o sea, no aplica a contratos o relaciones de licencias de uso. Es donde Dice, me genera a mí la duda. Por el contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso. Quiere decir que si yo celebro un contrato de uso de una marca, no puedo involucrarlo con una distribución o una concesión. Perfecto. A menos que sea, digamos, que el distribuidor tenga que utilizar la marca para poder promocionar el producto, como en el caso de Copiño, ¿verdad? Así es. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, jóvenes. Fíjense, pues, los corredores, ¿quiénes son? Aquí pongan arriba contrato de corretaje. Se refiere también a un contrato de corretaje. ¿Qué hace el corredor? Poner en contacto a dos personas que están interesados en un negocio. Y este corredor no está ligado con ninguno de ellos. A esto le llamaban antes martilleros. Entonces esto nada más negocian. Alguien está interesado en la venta de una propiedad y él lo sabe. Lo relaciona. O yo voy con un corredor y le digo, miren, fíjese que yo deseo comprar un bien inmueble en tal lugar. Entonces solamente el corredor lo que hace es ponerlos en contacto. Al ponerlos en contacto, él está celebrando un negocio, porque cualquiera de las dos partes le va a tener que pagar una comisión. Y dice 292, corredor. Es corredor el que forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Sin embargo, los preceptos contenidos en este capítulo no son aplicables a la actividad relacionada con la colocación de seguros y fianzas, que se normará por su ley específica. El contrato de agencia, su ley específica, el Código de Comercio en cuanto al contrato de seguro y la ley específica de la actividad aseguradora. Aquí viene la respuesta a unas preguntas. 293. Autorización. Para poder ejercer como corredor, es indispensable tener autorización legal, subrayada, la que el interesado deberá obtener de acuerdo con los requisitos que establezca el reglamento respectivo. Solamente los corredores autorizados tendrán derecho de corretaje por sus servicios y gozarán de los demás derechos y ventajas que la ley le otorga a los corredores. Entre paréntesis ahí, comisión. Como los puso en contacto, ¿a qué están obligados? 95. A responder de la identidad de las personas que contraten por su mediación. Sí, todavía está vigente ese acuerdo. Porque él tendrá que asegurarse de la capacidad de las personas que van a intervenir. Ejecutar por sí mismo las negociaciones que se le encomendaren, subrayado. Hay una encomienda. Hágame el favor, yo deseo comprar una casa en tal lugar
Yo deseo comprar una finca en tal lugar. Yo deseo celebrar un contrato de negocios con fulano. ¿Usted tiene a alguien que esté interesado en ese negocio? En media nada más. Cuando se celebre el negocio, él tiene que estar ahí presente. Y fíjense que llega a tal, eso es más todavía, y eso lo van a ver el próximo semestre, que son los títulos de crédito. Él puede intervenir en asuntos de títulos de crédito. Un corredor, un corretaje, un contrato de corretaje, es una persona que conoce de los negocios. Pero lo único que hace, y aquí nos interesa, es que él pone en contacto a A y a B para un determinado negocio. Fíjense, pues, hasta dónde llega la seriedad. Vean el numeral 6 del artículo 295. Dice, a conservar, marcada con su sello y con lo de los contratantes, mientras el comprador no la reciba a su satisfacción, una muestra de mercaderías siempre que la operación se hubiera hecho sobre muestras. Ustedes pueden presentarle un muestrario. Fíjense, no solamente vamos a hablar de bienes inmuebles, sino ya de productos. Estos son los productos que vende el cliente que quiere negociar con usted. Usted tiene el capital para negociar con él. Estas serán los productos. Mire, muestrario. Le dice, yo fabrico envases plásticos y necesito a alguien que negocie en Guatemala. ¿Qué hace el corredor? Nos pone en contacto. Puede ser de bienes muebles, puede ser de bienes inmuebles, puede ser de mercaderías, productos. El corredor los pone en contacto. Son grandes negocios. También es así que vean el artículo 297. Libro de los corredores. Segunda respuesta. Los corredores llevarán los siguientes libros. Un libro de registro encuadernado y foliado, en el cual asentarán día, por orden de fecha y bajo numeración seguida, todos los negocios ejecutados por su mediación. Está obligado a llevar libros. 2. Un libro en el cual consignará los nombres y domicilios de los contratantes, la materia del negocio y las condiciones en que hubiera celebrado. Los asientos se harán en el acto de ajustarse el negocio. Subraya. Los libros deberán ser previamente autorizados por el registro mercantil y se llevarán sin abreviaturas, espacios en blanco ni alteraciones. El corredor, al acercar a dos personas, no está obligado a mencionar los nombres de los interesados. 300. Contratante no nombrado. El corredor podrá reservarse el nombre de un contratante frente al otro, pero responderá personalmente de la celebración y del cumplimiento del contrato. No está obligado a decirle, mira, es fulano de tal. Pero como lleva el libro de registros del negocio y de las personas a negociar, él deberá cumplir con el negocio jurídico. Porque si no, él será responsable de esa negociación. Entonces, el corredor, ustedes pueden ver a veces anuncios, celebra contratos de corretaje. ¿Cuál es su función principal? Poner en contacto a las personas. Pero tengo que tener una autorización especial. Estoy obligado a llevar libros de registro de los negocios. Y no estoy obligado a indicarle a nadie el nombre de los contratantes. Pero sí estoy obligado a que el negocio se celebre, si no yo voy en lo personal a ser responsable. Tercera respuesta.
Vean el 303, comisionista. Comisionista es quien, por cuenta ajena, realiza actividades mercantiles. Casi igual que el corredor. Le dice, mire, deseo llevar un negocio jurídico con tal. Quiero celebrar un negocio. ¿Puede celebrarlo él? Sí. Sin mandato, fíjate. Sin mandato. Y dice, respuesta número 3, patente. Si el comisionista actuare como tal, habitualmente, quiere decir que es comerciante, deberá obtener patente de acuerdo con el reglamento respectivo. Patente no necesariamente del registro mercantil. Si él es un comisionista que es un vendedor de notificaciones, él va a obtener ¿qué? Una comisión. Y ustedes ven, llegan a una notificación que están construyendo y ahí está la cantidad de vendedores. Entonces les ofrecen, les van a exhibir las casas o el terreno, le dicen que tienen estas medidas y que cuesta esto y que ellos pueden también celebrar el contrato a través de un banco. Pero para eso, el comisionista tiene que tener una patente, que puede ser una patente emitida por la Cámara de la Construcción. Tiene que estar obligado. Dice 305. Para desempeñar su comisión no es necesario que el comisionista tenga, subrayado, un mandato. De preferencia, si son grandes empresas, sí tienen que tener un mandato. Otorgado en escritura pública, siendo suficiente recibir por escrito o de palabra. Quiere decir que actúa a través de un mandato, si se quiere o no. Basta, fíjense, el contrato verbal. Pero cuando haya sido verbal, el comitente deberá ratificarlo por escrito antes que el negocio se haya realizado. Entonces le dan un formulario y ahí así sale el nombre de la notificación. Él llevó el negocio en nombre de la representación de su representada y tiene derecho a ¿qué? A una comisión. Es algo similar al contrato de corretaje. 306. Comisionista obra en nombre propio. El comisionista puede obrar en nombre propio, aunque trate por cuenta de otro. De consiguiente, no tiene obligación de manifestar quién es la persona por cuya cuenta contrata, pero queda obligado directamente hacia las personas con quienes contrata, como si el negocio fuere propio. Ahí está el acuerdo que hace mención la profesora. Entonces, él recibe un encargo para celebrar negocios en nombre propio de otra entidad. Ya nos llegó el tiempo, vamos a verlo tal vez después por más, pero ya nos ganó el tiempo. Para el próximo día de clases, quiero que lleven la ley de sociedades de emprendimiento. Lo llevan a clases en forma física. Bien, nos vemos el próximo martes de forma personal y que pasen bien este descanso y con cuidado. Buenas tardes. Mucho gusto, jóvenes. Mejor si no salen mañana. Gracias. Adiós. Nos vemos.